Estudio de funciones. Primero quiero que quede muy clarito que cuando tenemos una función, dos de las cosas que analizamos siempre son el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad y los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Los conjuntos de positividad y de negatividad tienen que ver con las raíces. Yo tengo una raíz acá, una raíz acá, una raíz acá, y entre esta raíz y esta raíz me da el dibujito arriba, entonces es un conjunto de positividad, y si me da el dibujito abajo es el conjunto de negatividad. Siempre hablamos de entre raíces. Ahora, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento tiene que ver con los vértices, ¿sí? Con los máximos y los mínimos. El vértice. Entonces, obviamente con el vértice en X, pues los valores los tomamos en X. Entonces, acá la función sube, tengo intervalo de crecimiento hasta este vértice, decrece hasta este otro vértice y vuelve a subir, ¿sí? Eso es lo que nos tenemos que acordar. Ahora venimos a las dos funciones que nos dieron en el 12. Puse 13, pero era 12. Esta función, a ver, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Esta función decrece desde menos infinito hasta este mínimo, desde menos infinito hasta ese mínimo que es menos 7 décimos. Después empieza a crecer y crece hasta este máximo, es decir, crece desde el mínimo hasta el máximo. Y ahora vuelve a decrecer desde ese mínimo, desde ese máximo hasta 5 tercios, que es un mínimo. Entonces vuelve a decrecer desde un medio hasta 5 tercios. Y después vuelve a crecer desde ese mínimo hasta más infinito. Entonces vuelve a crecer desde 5 tercios hasta más infinito. Si hubiera valores en el eje Y que nos dijera cuál, que esto es, no sé, menos 3, que esto es 2, que esto es menos 5, esos valores los ignoramos, no tienen nada que ver cuando marcamos un intervalo de crecimiento o de decrecimiento, o un conjunto de positividad o negatividad. Esos valores están sobre el eje Y y nosotros necesitamos valores en el eje X, porque son valores de la variable independiente. Bien, en el caso B, la función acá está creciendo, ¿sí? Hasta ese punto que lo voy a ignorar porque no pertenece a la función tampoco. Desde menos infinito hasta menos 1, la función está creciendo. Esto es intervalo de crecimiento. Acá la función es paralela al eje X, es decir, es una función constante, tiene pendiente 0. Entonces, ni crece ni decrece. Eso lo ignoramos. Y después, desde, ojo acá, desde 0, porque los valores son en X, no son en Y. Ojo con este valor y con ese valor que nos pusieron ahí, los ignoramos. Desde 0 hasta más infinito, la función vuelve a crecer. Entonces acá es unión de 0 a más infinito. ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento de esta función? Ninguno. No hay ningún lugar en el que la función decrezca, ¿sí? Desde acá, desde 0 para allá, la función va a crecer. Y desde menos infinito hasta este valor, hasta menos 1, la función también va a crecer, ¿sí? Acuérdense que siempre yo vengo de izquierda a derecha para mirarla. Entonces
la función crece. Si vengo para allá, la función crece. Bien, el 13 me pide intervalos de crecimiento y de decrecimiento de estas funciones. Vamos a ir viendo cada una que sabemos. Sabemos que esto, que f de x, la función a, es una recta que va para arriba. Ni siquiera la tengo que dibujar. Yo ya sé, entonces, que el intervalo de crecimiento de esta recta no tiene ningún máximo ni ningún mínimo. Crece siempre en los reales o desde menos infinito a más infinito, como lo quieras poner, ¿sí? Ese va a ser el intervalo de crecimiento. Vamos a dibujarla igual para ver, para acordarnos cómo se dibujaba y eso. Primero marco 3, que es la ordenada al origen, y de ahí subía 2 para y, el de arriba era para y, esta es la pendiente, el de arriba era para y, el de abajo era para x. 2 para y y 1 para x. Chuki chuki, chuki saca. Listo. Y esa es la recta. Ven que siempre crece. Bien, vamos al b. El b también es una recta, porque también x está a la 1, pero es una recta con pendiente negativa, es una recta que baja. Entonces, lo mismo, el intervalo... bueno, en la anterior, el intervalo de decrecimiento era un conjunto vacío. Acá, el intervalo de crecimiento es un conjunto vacío. El intervalo de decrecimiento es los reales, o de menos infinito a más infinito, como lo quieran poner. Vamos a dibujarla. Pasa, la ordenada al origen es menos 1, y desde ahí voy bajo 1 para y voy 3 a la derecha para x. Bajo 1 y vengo 1, 2, 3 para acá. Y ahí tengo el otro punto. La dibujo más o menos y ven que siempre va para abajo. Entonces el intervalo de decrecimiento es los reales o de menos infinito a más infinito. Vamos con el c. El c es x cuadrado menos 4. Es una parábola, ¿sí? Porque es una función cuadrática. Es una parábola que mira para arriba porque a, que es 1 en este caso, es positiva. Entonces una parábola que mira para arriba y donde tiene las raíces, donde tiene el eje del vértice, que es lo que nos interesa en este momento. Bueno, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces esto es x menos 2 por x más 2. Va a tener una raíz en 2 y una raíz en menos 2. ¿Sí? El x del vértice va a estar en 0. ¿Está bien? En el medio de las dos raíces. También lo podemos pensar como que no tiene ningún movimiento. Si yo hubiera hecho el x cuadrado directamente, no tiene ningún movimiento en el eje x y baja 4 puntos en el eje y. Entonces este vértice viene 1, 2, 3, 4, viene ahí. Y ahora la dibujo. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el intervalo de crecimiento y cuál es el intervalo de decrecimiento? Esta sí tiene. Acuérdense que los valores son en x y en x el vértice en x está en 0. Entonces, decrece desde menos infinito hasta 0 y crece desde 0 hasta más infinito. Bien, vamos con la D. La D es x cubo menos 2. X cubo, acuérdense que era, pasaba por 0. Si yo vamos a hacer x cubo primero.
Y después la bajo 2, que eso era en el eje Y, ¿sí? Porque no me afecta. No es x tuki tuki al cubo, o x menos no sé cuánto menos a al cubo. Está fuera, el que está fuera es de Y. Entonces, x cubo era, si x es 1, Y es 1, 1 al cubo. Si x es menos 1, es menos 1, ¿sí? Acuérdense que era la parábola que se le cayó esta parte, se le fue para abajo. Entonces, si x es 2, esto va a ser 8. ¿Por dónde? Va a ser 8. Esta así y así, bueno, horrible. Así y así es la parábola. A ver si la puedo hacer de una para poder correrla después. Esta chuic, más o menos, vamos a decir que es la parábola. A ver si la puedo sacar eso, así la corro. Ahí va. Esa vamos a decir que esa es x cubo, pero me dice x cubo menos 2. Entonces, esa es la que yo voy a bajar 2 lugares. La voy a tomar y bajar hasta menos 2. Ahí va. Esa es x cubo menos 2. ¿Sí? Entonces, la parábola esta, si yo la miro, acá sube y acá sigue subiendo. Entonces, el intervalo de crecimiento es desde menos infinito hasta más infinito. Siempre crece. El intervalo de decrecimiento es conjunto vacío, en este caso. Nunca va para abajo. Bien, terminamos con el 13. Bueno, el 14 es medio para mirarlo nada más. Dibuja una función que sea creciente en el intervalo menos 2, 10. No me habla del resto. Entonces vamos a hacer que sea, a ver, que acá tenga un mínimo. Entonces es una función, no sé, que baja así. Ahí, porque ahí lo hago decreciente, no me interesa. Me pide que sea creciente acá. Entonces, que ahí tenga un máximo y que la función venga así y después la función baja. No me habla del resto, así que podría ser una recta así y que fuera siempre creciente y es lo mismo, porque la condición es que sea creciente acá, pero no me habla del resto, así que el resto no me interesa. Bien. Ahora me dice, ¿cómo es 3f? Suponete que esto es, no sé, menos, vamos a poner menos 3, así no queda. Menos 3 tiene el mínimo y este máximo lo tiene en, no sé, 5. Medio horrible el dibujo, pero... ¿cómo es 3f? Y 3f va a ser, si acá este vértice me da en menos 3, esto va a ser 3 por menos 3, es decir, menos 9. Va a ser como el 0 va a quedar en el mismo lugar y va a ser todo como mucho más así. ¿Sí? Ahí. Este va a estar el mismo así. Va a volver el 0 acá, pero este va a ser en 15 en vez de... Va a ser como una cosa así, ¿sí? 3 veces y después va a bajar. 3 veces más alta, ¿sí? Porque es 3 por F, 3 por I, ¿sí? Entonces va a ser todo 3 veces más alto. Bien, si creciera creciente en este intervalo, la función va a seguir siendo creciente en ese intervalo, porque lo único que hice fue exagerarla, estirarla en I. Y ahora me dice, y menos f, menos f lo que hace es
todo lo que está abajo pasa para arriba. Es decir, este en vez de ser menos 3 va a pasar a ser 3. Bueno, me va a coincidir con 5. Suponete que el 3 esté ahí ahora. Va a ser 3. Este en vez de ser 5 va a ser menos 5. Entonces el dibujo va a tener un máximo acá. El 0 va a seguir siendo 0. Este va a seguir siendo 0. Y la función me va a dar así. Va a ser así. Entonces, desde menos 2 hasta 10 va a ser decreciente, porque la función crece o decrece la función y. Entonces, si yo multiplico por un número positivo, si f era positiva, entonces 3 por f, el 3 es positivo, esto va a seguir siendo negativo. Pero si f era positiva, menos f es multiplicarlo por un número negativo. Entonces, menos f va a ser negativa, ¿sí? Va a ir para abajo. Bien, porque estoy multiplicando por un negativo. Pasamos al 15. El 15 lo salteamos porque están tachadas las respuestas, quiere decir que no lo van a tomar, no lo piden.
El 16 me dice en el punto A que dibuje una función continua que verifique simultáneamente las siguientes condiciones. Y me da determinadas condiciones. Vamos a hacerlo y después vemos qué es el punto B. A ver, forma, a ver si puedo poner dibujitos, ahí va. Vamos a hacer unos ejes, bueno, se hicieron solos muy feos. Vamos. Son unos ejes así, largos, pues no me fijé cuáles sean los valores. Y entonces me dice, vamos a ir poniendo punto por punto. F de 0 es 3. Esa es la ordenada al origen. Si x es 0, y vale 3. Tiene que pasar por ahí. Después, f de menos 1. Todos estos dan 0, es decir, son las raíces. F de menos 1. En menos 1 es una raíz. Igual a f de 5. En 5 hay otra raíz. F de 8. En 8 hay otra raíz. Y en 10 hay otra raíz. Esas son las raíces. Ya cumplimos con esto. Ahora me dice que hay un máximo en x2 y que f de 2 es 5. Es decir, que hay un máximo en 2, 5. Y hay otro máximo en 9,5, 7. Hay un máximo en 2 de x, 5 de y. Ahí tengo un máximo. Y el otro máximo, sí, le voy a hacer una rayita así para que vea que arriba de eso no puedo ir. Y el otro es en 9,5, ahí, y 7. Ahí hay un otro máximo, 9,5 y 7. 3, 6, 7. 7 y 9,5. Ahí. A ver. 2, 4, 6, 8, 10. Ese es 9. 9,5. 9,5 es acá. Ahí. Entonces. Ahí tengo otro máximo. Y después tengo un mínimo en x6. X6, 2, 4, 6. Ahí tengo un mínimo que es menos 4. Es decir, 6 menos 4. 2, 4, 6 y menos 4. Pink, ahí tengo un mínimo. Entonces, todo lo demás es, pasemos por el resto de los puntos. Me da igual, no me dan, puedo dibujar un montón de funciones, ¿sí? Por ejemplo, vengo así, vengo por abajo, paso por ahí, ese tiene que ser un máximo. Bajo, corto ahí, ese tiene que ser un mínimo. Subo, ahí tengo un máximo y vengo a 0. Y ahí y la función sigue para abajo. Esa es una, ¿sí? Pero hay un montón. Solamente tiene que cumplir con eso. Es decir, que si yo hubiera hecho que la función es así, hasta acá, y ahí sube, viene recta así para acá, después hace así, desde acá viene recta para acá. Esto también me sirve, ¿sí? No habla de qué pasó en el medio de todo esto. Solo me dice que tiene que cumplir con eso. Los puntos acá eran menos 1, 5, 8 y 10 eran las raíces. Y los vértices, el 3 era la ordenada al origen y los vértices eran 2, 6, 2, espera que tenía un máximo en 2, 5, sí, que era un punto ahí, 5 y el otro era, mínimo era 6, 6 y menos 4 acá, menos 4. Ahí va. Y este era 8, 9,5, 7 era 7.
7 y 9,5. 9,5 era ese punto. Perfecto. Vamos a ver qué pide ahora. Pide intervalos de positividad y negatividad, crecimiento y decrecimiento. Acá es lo que yo les decía antes. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad tiene que ver con las raíces. Intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento tienen que ver con los vértices, con los máximos o los mínimos. Máximos y mínimos. Decíamos que tenía un máximo en 2,5 y otro máximo en 9,57 y tenía un mínimo en 6 menos 4. Valores en X me interesa, no valores en Y. Y después el conjunto de raíces eran menos 1, 5, 8 y 10. Entonces, vamos con el conjunto de positividad. La función, si yo vengo de acá hasta menos 1, hasta la primera raíz, la función me da abajo. Entonces, está abajo, desde menos infinito hasta menos 1. Después, a ver si le puedo sacar. No. Si yo vengo, voy a sacar esto. Ahí elimino. Si yo, bueno, me comí el número también. Si yo vengo desde menos 1 hasta 5, el dibujito me da arriba. Entonces, desde menos 1 hasta 5, el dibujito está arriba. Si yo vengo desde 5 hasta 8, el dibujito está abajo. Si yo vengo de 5 a 8, el dibujito me da abajo. Si vengo de 8 a 9,5, me vuelve a dar arriba. Entonces, de 8 a 9,5. Y si yo vengo de 9 a 10, perdón, esto es 10, no 9,5, esto es las raíces, a 10. Y si yo vengo de 10 a más infinito, me vuelve a dar abajo. Entonces, me vuelve a dar abajo de 10 a más infinito. Fíjense que las raíces figuran ahí. 5, 5, 8, 8, 8, el 5 anterior, el menos 1, 10, 10, 10. Y el resto es menos infinito más infinito. Bien, ahora con intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Desde menos infinito hasta esta raíz en X, la función crece. Desde menos infinito hasta 2, ¿sí? Si vengo de acá hasta ahí, la función va para arriba. ¿Estamos? Entonces, de menos infinito a 2, la función crece. Después, si yo vengo con valores de acá hasta este mínimo, la función decrece, va para abajo. Entonces, si yo vengo desde 2 hasta 6, la función va para abajo. De 6 hasta 9,5 otra vez va para arriba. Entonces, de 6 a 9,5 va para arriba. Y de 9,5 hasta más infinito va para abajo. Entonces, acá pongo unión de 9,5 hasta más infinito. ¿Sí? El 2, que era un máximo, el 6, que era un mínimo,
el 9,5 que era un máximo y después infinito y menos infinito. Bueno, listo.